muchas gracias por estar aquí. Yo algo les adelantaba en el post que hoy día nuevamente tengo el tremendo honor de tener a una gran invitada en este live, que es Pia Nietzsche. Pia Nietzsche, les voy a presentar para quienes no la conocen. La Pia es psiquiatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, la Pia es magíster en educación médica por la misma universidad. Es instructora de mindfulness acreditada por Brown University y es Mindful Practice Facilitator por la Universidad de Rochester. Yo quería partir preguntándote, Pía, bueno, vamos a estar conversando más o menos 30 minutos y vamos a ver si alcanzamos en el tiempo para cerrar con una breve meditación. Y quería yo partir preguntándote, eh, parecieran tan distintos a simple vista la práctica de mindfulness, la autocompasión y la psiquiatría. Yo me hacía la pregunta si es que se pueden compatibilizar y quisiera partir preguntándote desde tu experiencia, desde tu visión, si es que pueden compatibilizarse. ¿Qué Eh, piensas? sí, yo creo que son tres lindas como hacia el cuidado de las personas. eh, y desde ahí creo que es una herramienta muy poderosa, no solo para la psiquiatría en cuanto a tratar y cuidar a pacientes, sino que también en cuanto a cuidar al terapeuta. ¿Ya? Yo creo que desde ahí es una herramienta muy linda como para cuidar hasta diada paciente terapeuta, paciente psiquiatra, eh, y, y, y sí, o sea, yo creo que sirve desde el punto de vista para el terapeuta, porque bueno, todos sabemos que todas las carreras asociadas a la atención de pacientes, ya sea las áreas asociadas a la salud o también de personas, los profesores, todos los que estamos involucrados en el contacto humano en el día a día, estamos expuestos a tener fatiga empática, estamos expuestos a tener burnout si es que no nos cuidamos y psiquiatras o en este contexto de la psiquiatría, la capacidad de desarrollar esta habilidad humana, de atender el cuerpo, la mente, las emociones, nos contacta con información muy importante para poder cuidarnos desde un lugar amable, lindo, cariñoso, que es el lado como autocompasivo. Y por otro lado, también poder enseñar, practicar con ellos ciertas técnicas, ciertas herramientas, eh, en ese sentido yo diría que es 100% compatible. Ahora, ahí probablemente vamos a hablar de eso durante esta pequeña como sesión, pero hay ciertas resistencias culturales, pero de que es compatible y que es una herramienta poderosa, eso lo doy por seguro, al menos en mi experiencia personal y lo que he visto también en mis colegas. Súper. Y a propósito de esto que dices de las resistencias, ¿con qué resistencias te has encontrado, Pia? Me imagino entre colegas, tal vez la medicina, pero también en los mismos pacientes o en uno mismo, que a veces tiene un paradigma muy marcado de cómo se hacen las cosas y tal vez esto que pudiese ser novedoso. No sé si por ahí te has encontrado resistencias, cuéntanos un poquito. Yo creo que, a ver, yo creo con menos resistencias de las juicios que habían en un comienzo, pero, pero de que las hay, las hay. O sea, cuando entré primero a estudiar, sí me encontré con ciertos como profesores que eran de un modelo de psiquiatría distinto, quizás más antiguo, que creían en la psiquiatría mucho más intervencional, en el modelo de curar enfermedades, y y no quizás avanzar también en no solo aliviar sufrimiento, que desde luego es muy importante en nuestro rol como psiquiatra, pero también en un rol preventivo, en desarrollar herramientas a largo plazo, en, en cultivar esta manera que tenemos de relacionarnos con otros y con nosotros mismos. Eh, sí, me encontré resistencia dentro del gremio, gremio grande. Hay distintas corrientes dentro de este estudio de la psiquiatría, y con los pacientes también, desde luego. O sea, yo siempre tanteo un poco terreno y yo creo que hay que siempre respetar también en qué lugar está el paciente. Entonces, hay pacientes que esto y uno ofrece ciertas técnicas. Hay otros pacientes que llegan preguntando, hoy vi tu currículum, sé que estás formada en esto, ¿cómo lo podemos hacer? Y hay otro tipo que me dicen, como si esto fuera un acto de fe, me dicen, yo no creo en esto de la meditación.
Y nada, yo creo que eso es lo lindo de esta profesión, que hay que ir adaptando herramientas a los requerimientos y las necesidades de cada persona que consulta. Pero sí, hay resistencias culturales. ¿Y qué te motivó, Pía? Porque pese a estas resistencias, a veces la tentación por decir, mejor para qué, para qué innovar, ¿verdad? Mejor lo hago como otros lo han hecho. ¿Qué te motivó a ti a compatibilizar esto? Eh, Mire, yo siempre tuve la inquietud durante la carrera de medicina y la verdad es que creo que me atrapé en lo que nos atrapamos normalmente o frecuentemente en esto de que el autocuidado tiene un espacio en la agenda y la vida académica o profesional tiene otro espacio, como lo he visto ahora también haciendo clases a alumnos de pregrado, posgrado, a mis pacientes, que de alguna manera en la cultura concebimos el autocuidado como si tuviera que tener espacio privilegiado y aparte, y que es difícil de conseguir en esta agenda tan ocupada. Pero la verdad es que con el tiempo me he ido dando cuenta que el autocuidado es la base de nuestra agenda, ¿cierto? Que practicar la meditación, hacer ejercicio o, no sé, ver el arte, escuchar música, todas aquellas prácticas que nos hacen bien, no necesitan un tiempo aparte, sino que son la base para poder desplegarnos bien hacia arriba en lo profesional, en lo académico, etcétera. Y yo creo que durante la carrera de medicina estuve atrapada un poco en ese paradigma de no tengo espacio, a pesar de que ya tenía la inquietud. Y justo cuando egresé tuve la suerte de buscar y encontrar a Miguel Medeiros, que ha sido como mi profesor, y hice el curso de reducción de estrés basado en mindfulness, del que tú dijiste que ahora soy instructora, que es de 8 semanas, y se me abrió un mundo. Eh, Creo que lo busqué en un momento eh, siempre desde el cómo ayudar a otros, pero me di cuenta en la medida que hice el curso que la primera que se tenía que ayudar era yo a mí misma, porque cuando uno empieza la práctica también se da cuenta, este curso de 8 semanas no le estoy diciendo que fue un gran descubrimiento porque fue exquisito ni relajante, fue súper desafiante empezar a practicar. Eh, Darme cuenta, encontrarme con mis ansiedades, con mis angustias, con mis emociones. Y desde ahí me di cuenta que cuando hice ese primer curso de 8 semanas, sentí que era el lugar donde, donde podía encontrar eso que me había hecho tanto sentido hace tanto tiempo de que tenía que encontrar una forma de venir al momento presente. Mi cabeza siempre en el futuro, en el pasado, en los pendientes. eh, y encontré como un hogar en la meditación. Y después más tarde, incorporando la compasión, un hogar donde podía cultivar esto de observar mi mente, de entender cuando estoy juzgando, de poder intentar abstraerme un poco de esos juicios y sostener los juicios, eh, de empezar a entender cómo me trato a mí misma y desde ahí cómo trato a otros. Entonces ahí me hizo mucho sentido y ahí entré a psiquiatría, empecé a ver pacientes, entonces la verdad que todo se fue configurando como muy rápido, después empecé a hacer clases, entonces son herramientas que me ayudaron a empezar a entenderme a mí para poder ayudar a otros desde otro lugar. Y estas herramientas, Pía, bueno, sabemos que hoy día hay mucha evidencia científica que avala los efectos que tiene en la salud mental y quisiera ver si hay algo de todo eso que tú recorriste hasta llegar aquí, que, de esa evidencia científica que tú dijiste por aquí va, o sea, esto hay que hacerlo, esto, de alguna forma tú dices, me di cuenta que me tenía que cuidar a mí y que era algo basal, que no era como algo aparte. Y me imagino que parte de esa motivación por intentar que tu autocuidado viniera desde estas áreas de mindfulness, de la compasión contigo misma, tenía que ver con lo que tú ibas sabiendo de lo que la evidencia iba mostrando, o no sé si tenía o no que ver, y si por ahí como que me pudieras decir qué es de esa evidencia lo que más tú dijiste, no, wow, esto va por aquí, no sé. Mire, yo creo que la primera evidencia que me sirvió fue la experiencia en primera persona, ¿ya? Me encantaría decirte, no, un montón de papers al principio,
llegue a la práctica, porque yo sé que eso es un modelo que es muy aceptado como eh, en la sociedad, pero no, mi camino no fue a través de la evidencia científica, ahora lo he seguido, ¿cierto? Eh, no, la práctica, o sea, sentarme a meditar y darme cuenta de lo que pasaba conmigo, de lo que iba descubriendo, eh, eso fue lo que me convenció. Eso fue en primera instancia. Y después, la tesis del magíster en educación la hice en el desarrollo como de un programa educacional para residentes de medicina para poder promover la salud mental, ¿ya? Y promover el bienestar. Y ahí sí me tocó indagar harto como la evidencia científica del momento y un paper que me gustó mucho en particular, el primero fue uno de Ronald Epstein de la Universidad de Rochester eh, y Krasner, que habían diseñado también un dispositivo educacional para médicos de atención primaria, que a través del mindfulness lo que querían ver ellos sí es que ayudaba a desarrollar empatía, ciertas habilidades comunicacionales, actitudes como prosociales, y los resultados eran maravillosos. Fue publicado en el 2009 en la revista Llama, y ahí dije, ya, o sea, no solo tengo esta parte como experiencial en primera persona, sino que está esta parte tan importante como este cuerpo de evidencia que apoya esta práctica y, y en verdad esa evidencia la necesité más como para entrar al mundo de la medicina, ¿cierto? Porque no iba a entrar al mundo de la medicina desde solo una experiencia en primera persona. Pero este paper es muy lindo porque juega el mindfulness, la educación, de profesionales que se dedican a la salud, que era un área que también me interesaba mucho como aportar desde ahí. Y hay otro paper interesante que salió hace poquito, que también está en la revista Llama, que es hace, yo creo que salió hace un mes, de un estudio clínico randomizado entre mindfulness y escitalopram, ya así como para síntomas ansiosos. Yo creo que está dando vuelta por las redes. Todos los que nos gusta el mindfulness, yo creo que lo vimos también en Instagram, también por ahí. Y súper interesante como el mindfulness nos puede ayudar a veces necesitar menos fármacos, a veces no necesitar fármacos. Y no quiero decir con esto que los fármacos sean malos, ¿ya? Yo creo que cuando son necesarios, son necesarios. Cuando hay ciertos tipos de diagnóstico, de intensidad sintomática, los medicamentos son un camino, son buenos, son poderosos, son una herramienta disponible que nos tenemos que dejar ayudar desde ahí también cuando es necesario. Eh, pero desde luego también hay veces que caemos en la sobremedicación, en muchos fármacos, en muchas dosis o en momentos que no son tan necesarios. Entonces, desde allí, ayudarnos con esta herramienta no farmacológica tan potente que además es un aprendizaje para toda la intervención farmacológica normalmente y lo que se espera es que tenga un inicio y un fin. En cambio, este camino de ir desarrollando esta habilidad humana, el mindfulness, queda para siempre. Exacto, y además, como tú dices, es una medida preventiva, con los fármacos necesariamente, ¿verdad? Sí, yo me encontré con alguien por ahí que me dijo, pero ¿por qué vas a ser psiquiatra? ¿Quieres estar en la prevención en salud mental si los psiquiatras tratan enfermedades de la mente? Y yo como no, pues hay un gran nicho donde podemos ayudar a prevenir, a sostener cuando alcanzamos bienestar. Y del mindfulness a mí me gusta mucho, bueno, hay un libro de Kabat-Zinn que se llama Vivir con plenitud las crisis, que cuenta un programa de 8 semanas, y ese título lo encuentro súper potente. Es como, no se trata de que tu vida se vuelva maravillosa y siempre feliz, que estemos contentos 24/7, sino que el mindfulness es una herramienta muy linda para vivir con lo que está pasando, con la crisis del momento, con el desafío, con la pandemia, con la guerra, ¿sí? Cómo lidiamos con eso que nos está pasando, ¿ya? Para no entrar a mecanismos menos adaptativos que son la negación, la evitación, el no conectarnos, el no reconocer nuestras emociones. Entonces desde ahí es una herramienta muy linda porque nos ayuda a estar con lo que hay. Para lidiar con la vida misma, en definitiva. Exactamente. Oye, Pía, y tú decías que, bueno, en parte estas herramientas te ayudan a ti como la persona del terapeuta, la persona detrás del médico, de la psiquiatra, pero también ocupas estas herramientas con tus pacientes, o sea, a veces también juntos, por ejemplo. Sí, en general
Ahora, mira, antes de ser mamá, mi mamá hace un año, veía hartos pacientes en el contexto psicoterapéutico, o sea, también hacía psicoterapia. Y ahí era un espacio más protegido, pues los veía una vez a la semana, y ahí a los pacientes les hacía sentido, desde luego que usábamos como herramientas o técnicas de mindfulness, meditación, etcétera. Eh, y a veces no es necesario meditar, y se pueden hacer como psicoterapias orientadas en mindfulness o que el terapeuta esté orientado en mindfulness, entonces a través de la misma indagación y conversación con el paciente se van integrando estas herramientas por ejemplo, que empiezan a observar su cuerpo, su mente, sus emociones, sean como quizás algunos ejercicios desde ese punto de vista. Eh, entonces, eso lo hacía frecuentemente y ahora en verdad, como estoy haciendo más clases, estoy atendiendo un montón de pacientes, pero mucho más en el contexto de psiquiatría. Y ahí en algunos pacientes sí dejamos un espacio chiquitito para hablar, pero los veo menos seguidos, es menos frecuente ver los pacientes en psiquiatría. Entonces ha bajado un poco esa frecuencia, pero sí, desde marzo voy a empezar de nuevo a hacer estos cursos de reducción de estrés basado en mindfulness y ahí sí es un contexto donde recibo como personas específicamente para desarrollar, en el fondo para cultivar esta habilidad. Buenísimo. Al final te voy a preguntar un poco dónde te pueden encontrar, dónde, cómo participar de los cursos, un poquito acerca de eso. Oye, Pía, y para quienes nos están escuchando, para quienes después nos van a escuchar eh, y que no tienen, que no han tenido contacto con mindfulness, con la meditación, con la práctica autocompasiva, eh, ¿qué recomendación podrías tú dar como para partir? ¿Cómo partir cuidándose desde este momento? Mira, hay distintos caminos. Hoy en día ponen en YouTube prácticas de meditación y está lleno, ¿cierto? En Instagram también hay un montón de personas súper valiosas que uno sigue y aprende de ellos. Eh, yo creo que si es que uno quiere indagar de qué se trata esta práctica meditativa, aconsejaría buscar meditaciones, ¿no es cierto? En internet hay una serie en Netflix también que va pasando como por distintas meditaciones en cada capítulo. Pero si es que uno ya tiene este bichito y quiere empezar a cultivar, a meditar, a hacer una práctica más rutinaria, una de mis recomendaciones es que ojalá se haga en una como comunidad o en equipo, en grupo, en algún programa. Creo que comenzar a meditar profundamente en una rutina así como diaria o más intensa, hacerlo solo sin la capacidad después de hacer como un debriefing, tener un espacio protegido, de entender qué pasó, de poder conversar, de tener un bien y darme cuenta, ah, mira, lo que me está pasando a mí también parece que es súper común que le pasa al resto del grupo. Yo creo que eso sostiene el empezar a meditar. Creo que hacerlo en grupo y ojalá con algún guía es un facilitador muy grande, ¿ya? De hecho, algunas investigaciones que hemos hecho con el equipo de Mindfulness de la Católica, estudiando un poco facilitadores y desafíos de la práctica, un gran facilitador fue el grupo, escuchar lo que el otro a abrir los ojos, estar desesperada, no sé, estar meditando cuando ya llevamos una hora y darme cuenta que el otro quizás también está incómodo y quizás hay otro que está teniendo una experiencia súper linda, ¿cierto? Como encontrarnos con esa humanidad compartida, eh, yo lo aconsejo, ¿ya? Sí. Y ahora por internet, o sea, hay grupos que se juntan por Zoom una vez a la semana y si al final hay un espacio protegido para hacer un debriefing y yo creo que para sostener lo que uno se va encontrando cuando practica, es interesante estar acompañado. Sí. Absolutamente, y estoy pensando también en que muchas veces se desincentiva la práctica de la meditación porque tú dices, ya, pero yo todo el rato me distraje, estuve mi mente, ¿verdad? Se va y cuando tú escuchas que a otro le pasa lo mismo, tú dices, esto quizás es parte de, ¿verdad? O Parte. sea, muchas veces nos toca mirar a personas que nunca han meditado y es como, oye, yo no sirvo para esto. Y la verdad es que es una habilidad humana, o sea, yo creo que nadie no sirve para esto. Quizás hay personas menos afines, que les pone cómodo, que le hace menos sentido, pero la capacidad cerebral de llevar la atención a un foco
es algo que todos podemos cultivar, practicar, hacer. em, o cuando también, por el otro lado, hay gente que dice, no sirvo para esto y otros no, yo medito y soy feliz, pongo la mente en blanco, ¿cierto? Em, Ese no es el objetivo en sí, como comentábamos antes de meditar, no es lograr un estado en particular, sino que es estar con lo que hay, con lo que vamos encontrando. Hay veces que nos sentamos y vamos encontrando calma, podemos encontrar paz en el cuerpo, y hay veces que nos damos cuenta que estamos tremendamente incómodos, tensos, ¿cierto? Con algún dolor que nos desconcentra y no podemos focalizar nuestra atención. Eh, entonces eso que comentas de escuchar un grupo diverso que están teniendo distintas experiencias, unas parecidas a mí, otras muy distintas, eh, yo creo que eso es súper sostenedor. ¿Ya? Es como, bueno, eso es un concepto budista que se llama la sangha, la comunidad. Eh, y, y lo otro que me dice mucho, yo no puedo poner la mente en blanco. Y el objetivo del mindfulness, la mente en blanco, es observar lo que hay en la mente, observar los pensamientos, eh, qué tan, qué tan, bueno, se usan ciertas como metáforas, por ejemplo, cómo está el cielo en la mente, si cuando nos sentamos hay un cielo despejado, lindo, calmo, o un cielo tormentoso y justo estamos con un problema, entonces está lleno de nubes, lleno de pensamientos densos, o a veces hay uno que otro, pero los logramos dejar pasar. Entonces, me acuerdo, me quedó muy marcado una vez que me dijeron, mira, los riñones filtran, el corazón, la mente piensa, ya. Ahora poner la mente en blanco no es el objetivo, ¿cierto? Es la naturaleza de la mente pensar. Ujú. Exacto. Y también esto me hace recordar la, la potente herramienta que pudiese llegar a ser mindfulness como una herramienta de autoobservación, también de autoconocimiento. Y desde ahí, como cuidarnos, el saber en qué estamos, qué necesitamos, ¿verdad? Escucharnos. Miren, el curso que hacemos en pregrado de alumnos de medicina tiene como eje central el mindfulness y desde ahí vamos a visitar las emociones, el cuerpo, la mente. Y yo siempre les digo, bueno, si no nos conectamos con lo que nos está pasando, ¿ya? Si no logramos observar cómo están nuestros pensamientos, cuáles son nuestras preocupaciones, por qué tenemos esas preocupaciones en ese momento, cómo estamos a nivel emocional, a veces que estamos angustiados todo el día o incluso una semana sin darnos ni cuenta que estamos angustiados. Entonces, no es posible responder a las necesidades si no estamos conectados con lo que necesitamos en tiempo real. La única forma que tenemos para cuidarnos y para que nuestro autocuidado sea efectivo y no leyendo recetas, ¿cierto? Porque nos podemos encontrar con listas eternas de hay que hacer esto, esto y lo otro, pero nosotros no somos un lienzo en blanco. Y además nosotros también somos seres de evolución, entonces lo que me sirve hoy quizás en 4 o 5 meses más no va a ser acorde a ese momento. Entonces por eso la observación, el presente, eh, nos ayuda a desarrollar esta capacidad de autoconocernos, de tener más introspección, más insight, ¿cierto? Pero por sobre todo a ir reconociendo nuestras necesidades y ahí tenemos toda la libertad de actuar acorde a ellas. Eh, y eso es para toda la vida. Y de, de conectar con nosotros mismos, no solo desde lo que está ocurriendo en nuestra mente, sino también lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cómo logramos esa conexión tan Ah, importante. hay otro estudio que está comandando la Carla Krempier, psicóloga que se dedica a esto, y uno de los resultados como preliminares súper interesantes es que este como awareness del cuerpo, o sea, la capacidad de estar conscientes del cuerpo, eh, se correlaciona con cuánto burnout tenemos. O sea, mientras menos, mientras más evitamos y mientras más rechazamos observar nuestro cuerpo, nos estresamos más, nos quemamos más, porque no estamos accediendo a esa información tan importante. Es que tenemos el cuerpo, no sé, el cuello, ¿ya? Así como súper estresado, tenso, y buscamos un montón de razones. Mira, es que anoche dormí chueco, ¿no? Pero, y resulta que hemos tenido una súper intensa, así, apretando los dientes, o otras veces, a veces nos bajan las defensas, también nos da una amigdalitis o nos da una infección.
área y lo podemos reducir, ¿cierto? A, bueno, solo tengo una enfermedad, me tomo un antibiótico y listo, o me cuestiono, pucha, ¿por qué me están bajando las defensas? ¿Qué no estoy, qué me falta? ¿Qué me falta darme cuenta? Así que eso también, el cuerpo nos da mucha información valiosa. Exacto, exactamente. Oye, tía, mira, no quiero quitarte yo más del tiempo que te comprometí, pero no sé si podrías tú guiar una breve meditación para cerrar, para saber, nunca, no lo han practicado, que sepan un poco de qué estamos hablando y que conozcan un poco a la Pía aquí también en su práctica como instructora. Ujú. Entonces vamos a dedicar unos minutitos a llevar de esto que estamos hablando, de traer la atención al momento presente. Entonces, a los que están aquí conectados, solo les pido que adopten una postura que les sea cómoda, pero que les permita estar despiertos. Entonces, si están muy cansados, no estén acostados en la cama. Si están demasiado cansados, quizás se pueden poner de pie. O si yo estoy sentada en un cojín de meditación, pueden hacerlo bien. Y lo importante es que puedan erguir su espalda, la coronilla proyectada hacia el cielo. Y para que estén cómodos, pueden cerrar los ojos, sino también pueden mantener entreabiertos, mirando diagonal hacia el suelo. Y a lo mejor primero podemos juntos determinar una intención para estos minutos de práctica. Y yo les puedo compartir intención, si quieren pueden también unirse a ella. Yo sé que en México es un poco más temprano, pero aquí ya está oscureciendo, estamos terminando el día y a lo mejor la práctica de hoy puede tener la intención de agradecer al cuerpo por todo lo que nos acompañó hoy día. Entonces, como si nuestra atención fuera una linterna, vamos a ir iluminando algunas zonas del cuerpo. Entonces podemos llevar la linterna de la atención a nuestra planta de los pies, atendiendo la temperatura de nuestros pies, con qué si descalzos, con calcetines. Podemos ir subiendo por nuestras pantorrillas, llegando a las rodillas, llevando la atención al interior de esta articulación de las rodillas, permitiendo que surjan sensaciones al llevar la atención. Y el objetivo es darnos cuenta de qué surge cuando llevamos la atención a estas partes del cuerpo. Vamos subiendo por nuestros muslos, llegar a nuestros glúteos, sentir el apoyo de nuestros isquiones, de sus piecitos, de, del glúteo en nuestra silla, nuestro punto de apoyo. Quizás notando el peso del cuerpo que recae en puntos de apoyo. Muchas veces en este recorrido de ofrecer ciertos puntos de atención en nuestra mente, la mente se va a distraer, se va a perder en preocupaciones futuras, en pensamientos del pasado. La idea es no juzgarnos por eso que está pasando, sino que reconocer que nuestra mente se distrae y con amabilidad, pero con intención, invitarla a volver al momento presente a través del cuerpo. Entonces estamos en los glúteos, en este punto de apoyo. Podemos reconocer nuestra pelvis,
a lo mejor el grado de apertura que tienen las cavidades en este momento, nuestra zona abdominal, quizás en nuestro estómago podemos incluso sentir o percibir algunos movimientos gástricos y conectarnos quizás con sensación de hambre o de saciedad si es que comimos hace poquito, subiendo nuestro pecho. Quizás podemos también notar la expansión del tórax y cómo vuelve a su posición normal cada vez que botamos el aire. A veces también en este lugar reconocemos el latir de nuestro corazón. Y si no es perceptible, también está bien. Llegando a nuestras clavículas, hombros. Quizás es un momento también que podemos aprovechar de corregir nuestra postura, irguiendo nuestra espalda, nuestra coronilla. Y llevamos nuestra atención a ambos brazos, pasando por los codos, a los antebrazos y llegando a nuestras manos, notando las palmas de nuestras manos. Y con esta linterna de la atención podemos hacer el recorrido inverso desde nuestras manos, volviendo por los antebrazos, codos, brazos, hasta nuestros hombros. Y desde ahí podemos llevar nuestra atención al inicio de nuestra espalda en nuestro coxis, nuestra columna. Y lentamente, cada uno a su ritmo, puede ir subiendo con la atención por la columna lumbar, los músculos que están al lado de la columna, más arriba la columna torácica, a lo mejor llevamos la atención también a donde se conectan nuestras costillas con la columna, subiendo hasta el cuello, la zona cervical, llegando a nuestro cuero cabelludo. Y por último, a nuestra cara, nuestros músculos. Vamos a notar cuál es nuestra expresión facial, llevando la atención al entrecejo, a nuestros pómulos, a los párpados, a la lengua también. Podemos notar cómo está el interior de nuestra boca. Y habiendo recorrido el cuerpo, a lo mejor nos vamos con cierta información, con ciertas sensaciones. Podemos aprovechar de dar las gracias a este cuerpo por habernos acompañado hoy, permitirnos movilizarnos, permitirnos comunicarnos. Y de a poquito ir ampliando el foco de nuestra atención, abriendo nuestros ojos, escuchando a lo mejor los sonidos que están a nuestro alrededor. Vamos a ver las caras en el Instagram. Muchas gracias por compartir esta práctica. Muchas gracias a ti. No sé si alguien había dicho algo, hay hartos corazones, bonitos como
Manito, muchas gracias a todos, chicos. No creo que no habían preguntas, nada. Quiero agradecer muchísimo, Pía, por estar aquí. Eh, Me alegra que más gente te pueda conocer, eh, que pueda ver la forma tan bonita que tú tienes para compartir esto, para guiar las prácticas. Y quisiera saber dónde más te pueden encontrar, en qué Sí, estás haciendo, dónde te pueden ver las personas que hoy día te conocieron. me pueden encontrar en la red de salud UC Christus. Tengo ahí las de atención. Y también me pueden escribir directo email y ahí yo también tengo como particulares, lo puedo escribir el mail si quieres. A ver. Después me lo mandas y yo lo dejo escrito como tú quieras. Ah, súper. Bueno, así que a mi mail me pueden escribir también y ahí, ahora sí, ¿me escuchan? Te escucho.